Buenas tardes, estimados participantes. Les saluda Mabel, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado CIP. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al curso de control de diarreas neonatales en BCR. A cargo de la ponencia está el zootecnista Diego Silva desde Perú. Antes de comenzar con la ponencia, les dejo algunas recomendaciones. Por favor, mantener sus micrófonos y videos apagados durante toda la ponencia. Para los participantes que desean solicitar la clase grabada más material, les dejo los números en el chat. Buenas noches, soy tecnista Diego. Si lo puede comenzar con la ponencia. Bien, muy buenas noches con todos y cada uno de ustedes. El que les saluda en esta oportunidad, el ingeniero zootecnista Diego Fernando Silva Díaz, profesional egresado de la Universidad Nacional Agraria de la Selva en Tingo María, departamento de Huánuco, en Perú. ¿Sí? Bien, esta noche vamos a ver un tema que es muy interesante, que es el control de diarrea neonatales en becerros, ¿no? Es un tema muy importante, es un tema bastante interesante que nos va a permitir, ¿no? Que nos va a permitir, a ver, un momentito, bien, que nos va a permitir poder identificar cuál puede ser las causas por el cual nuestros becerritos están sufriendo estos problemas diarreicos, ¿no? Normalmente el motivo es muchas veces la ingesta excesiva de leche, ¿no? Pero vamos a ir viendo otros aspectos adicionales, ¿sí? Bien, vamos a iniciar, ¿no? Bien, cuando hablamos de diarrea en becerro, representa uno de los principales desafíos dentro de la industria ganadera. Y obviamente es un desafío porque se supone que estos animalitos al nacer salen con la condición de empezar a alimentarse con líquido, en este caso, que es la leche, ¿no? Entonces, al presentarse problemas de diarrea en recién nacidos, es un gran desafío porque en realidad este animalito no presenta todavía un sistema inmunológico desarrollado. No se puede hacer la utilización de medicamentos farmacológicos porque podríamos lastimar, lastimar a nuestro animalito, no solamente a nivel inmunológico, sino que también a nivel de sistemas que pueda haber, ¿no? Entonces, ello es por eso que representa un gran desafío, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué puede llegar a causar un gran desafío? Porque son una de las causas más significativas de morbilidad y mortalidad, ¿no? Entonces, tenemos que saber que una de las principales causas en los recién nacidos, en este caso, son este tipo de diarreas, ¿no? Este tipo de
de diarreas. Entonces, ya, entonces, eso es lo que vamos a tener. La morbilidad, bueno, en este caso viene a ser la presencia de sintomatología que puede darnos, obviamente, la sintomatología que nos confirma de que este animal se encuentra con procesos diarreicos, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos este inconveniente, si normalmente lo podemos tener 2 o 3 veces durante un año, es decir, 2 o 3 crías lo pueden tener, eh, de una u otra manera, durante un año, digamos que no es un número tan significativo, pero igual es una pérdida, ¿no? Entonces, lo ideal es que lleguemos a tener la pérdida por esta causa. Lo ideal sería tener cero, o en el mejor de los casos, una muerte al año, ¿no? Que se podría dar. ¿Por qué? Porque si estamos teniendo una mortalidad cero que se pueda presentar por diarreas en recién nacidos, es decir, que si controlamos ese aspecto, quiere decir que estamos trabajando bien, ¿no? Entonces, evitar esta mortalidad, ¿no? Hacer que ello ¿no? Nos conlleva obviamente a tener pérdidas económicas que pueden ser importantes. Si hablamos en producción de leche y hablamos de animales de alto valor genético, estamos diciendo de que ese animalito, el simple hecho de haber nacido ya nos cuesta un dinero sustancial. Más aún si de repente es en producción de leche, es una hembrita, futuro reemplazo, estamos diciendo prácticamente estamos perdiendo un buen monto de dinero porque la genética que este animalito puede llegar a tener es alta. En caso de carne, de igual manera, puede ser un animal que puede ser para reemplazo, puede ser un animal que va directamente para engorde. Entonces, ¿cuánto me puede llegar a generar un animal en proceso de engorde hasta llegar al peso que nosotros deseamos? ¿Cuánto me equivale en, en números, es decir, en ingresos? ¿Cuánto me generaría esa pérdida de ese animalito? Entonces, ello es lo que tengo que tener también muy en cuenta, ¿no? Porque los productores no solamente, ¿qué pasa? Muchas veces los productores dicen, sí, se murió, pobrecito, no hay problema, pero no lo monetizamos a esa pérdida. Y en realidad estamos perdiendo bastante. Si es un animal, como les decía, por ejemplo, para producción de leche, es un animal de alto valor genético. De repente es una cría que nosotros esperábamos porque su predicción es de que supere a su madre y tenemos que su madre que me puede dar 32 litros de leche. Entonces, ¿cuánto dinero estoy perdiendo? Si bien, si bien es cierto, eh, si bien es cierto, en ese momento no voy a ver ese dinero, pero la pérdida a futuro es una pérdida grande, ¿no? Entonces, por todos estos motivos es fundamental implementar estrategias efectivas para controlar y minimizar el impacto de las diarreas en recién nacidos. Entonces, eso tenemos que tener en consideración. ¿Por qué es importante hacer el control? Y cuando hablamos de control, lo que buscamos es evitar la presencia de este problema. Sí lo podríamos tener, por supuesto, pero si lo evitamos, nuestra incidencia va a ser mínima, nuestra pérdida va a ser mínima, entonces no nos vamos a ver afectados, no solo dentro del presente, sino también como parte del futuro, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente cuando hablamos de ganadería, hablamos en base a proyecciones, lo que yo quiero mejorar, lo que yo quiero llegar a superar. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que evitar, que nuestros animalitos lleguen a esta situación. Entonces, si llegan a esta situación, normalmente es porque mi animalito, si bien es cierto, está ingiriendo la leche, pero a esa leche no la está asimilando de manera, desde el aspecto de punto nutricional. No lo está haciendo.
no está aprovechando. Entonces, este animalito no se va inicialmente a inmunizar, ¿no? Acuérdense que la primera leche de un recién nacido es el calostro y el calostro no va a poder ser absorbido y por ende no va a haber un proceso inmunológico. Al no haber un proceso inmunológico, lo que va a hacer el animal es decaer, ser un animal débil y ante cualquier agente patógeno que se encuentre alrededor, simplemente ese animalito va a ser vulnerable, rápidamente se va a ver afectado y por ende va a morir. Entonces, se suman las consecuencias. No solo es la diarrea, que aparte de causar un proceso de deshidratación, también va a causar que el animalito se enferme por otros agentes causales, ¿no? Entonces, sumamos o podemos incluso multiplicar el problema que tenemos, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo que tenemos en la diarrea en recién nacidos? El primer factor que tenemos son factores ambientales, ¿no? Hablamos de condiciones climatológicas extremas. Normalmente estos problemas, en la mayoría de los casos, se presentan en zonas tropicales, subtropicales, es decir, en aquellas zonas en donde la mayoría del año la radiación solar es permanente, pero tiene cambios bruscos de temperatura. De un momento a otro puede venir una fuerte lluvia que puede azotar brutalmente, eh, la zona en la cual se está haciendo la producción de crianza. Puede llover toda la noche, todo el día a partir de las 10 11 para la lluvia y sale nuevamente un sol intenso, un sol radiante. Esos cambios bruscos de temperatura en un animal recién nacido es un problema sumamente grave. El animal se está adaptando a las condiciones. El animal se está adaptando al medio. Entonces, al haber estos cambios bruscos de temperatura, pueden hacer de que el animal, como está en proceso de adaptarse, sufra una variación del sentido común de lo que vendría a ser un aspecto climatológico. Entonces, no va a saber en realidad cuál es la verdadera condición climatológica que prima. Las lluvias son esporádicas, las lluvias se pueden dar por un periodo de tiempo, no son permanentes, pero para el animal no va a tener porque como está compartiendo el tiempo entre la presencia del sol y la presencia de las lluvias, entonces no está todavía identificando bien. Entonces su organismo puede verse afectado bajo esas condiciones climatológicas, ¿no? Uno de los factores de mayor incidencia es la inadecuada higiene que existe en el entorno. Nosotros pensamos, tenemos un corral de manejo, en ese corral de manejo hacemos todo. Nuestros animalitos descansan, hacemos el manejo. Entonces, ¿qué sucede? En nuestros animalitos hacen sus secreciones, excreciones ahí, orinan y hacen sus excreciones. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, más aún si no tenemos un piso de cemento, es simplemente tierra, no hacemos un proceso de limpieza. Entonces, en zonas tropicales donde el clima cambia, se mojan, seca, está en esas, imagínense el foco infeccioso que se puede volver esa zona. Y es ahí, como les decía, realizamos todas las actividades normalmente, incluso hasta los partos. Entonces, imagínense que un animalito recién nacido esté expuesto bajo esas condiciones. Va a asimilar o va, en sus primeros respiros, como no tiene mayor inmunología y tenemos una fuerte carga, tanto bacteriana como viral, el animal va a inhalar esa carga bacteriana y se va a ver expuesto a que lo primero que va a atacar, obviamente a nivel neonatal, es el sistema digestivo. Entonces tenemos eso y a ello le sumamos en las condiciones ambientales, no hacemos una higiene adecuada o simplemente lo que hacemos es
o simplemente lo que nosotros hacemos en este caso es hacer que las heces lo ponemos para un costado, pero de igual manera me sigue generando un foco, un foco infeccioso, ¿no? Entonces, esos son factores que nos pueden llegar a alterar. Y la contaminación que puede haber del agua y la madre, ¿no? Perdón, y la leche de la madre. Muchas veces, al no tener una adecuada higiene, nuestra agua se ve contaminada. ¿Por qué? No porque el agua llegue sucia, no porque el agua ya venga contaminada, sino porque el ambiente mismo ya está contaminado. Nuestros animales tienen rozamientos con estas partes y digamos, ese foco infeccioso con el cual tuvo contacto, rozó, se queda impregnada, tiene contacto con el agua y esa agua se ve contaminada. Es probable que no solamente el problema diarreico se dé solamente con los becerros recién nacidos, sino también con aquellos becerros, con aquellos becerros que ya tengan cierta edad o incluso con animales adultos. Entonces, estos son factores ambientales que pueden ser factores que nos eleven el riesgo de tener estos problemas diarreicos. Lo otro es también los problemas nutricionales y los problemas nutricionales es, por ejemplo, por inicialmente se puede iniciar el problema porque no hay calostro o porque es insuficiente el calostro que sea que sea consumido inicialmente por el animal. Entonces, al haber una baja ingesta de calostro, no se está haciendo el proceso de inmunización inicial de una manera adecuada. Entonces, al haber factores este factor, si lo sumo con los factores ambientales, voy a empezar a tener problemas que me van a conllevar a tener una diarrea a nivel de becerros recién nacidos. Los cambios bruscos de dieta. ¿A qué nos referimos con los cambios bruscos de dieta? Muchas veces, ante la ausencia del calostro, hacemos la utilización de un calostro. Puede ser que los otros de otro animal que haya tenido en exceso y que lo hemos guardado con fines de repente de al tener la presencia de este calostro, ¿sí? La ausencia de este calostro, nosotros lo que vamos o queremos es hacer suplir. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces dentro de nuestra, digamos, velocidad de atención, lo que hacemos es que no le damos este calostro al animal en la temperatura que normalmente sale de la madre. Entonces, no le damos con ese punto de temperatura alta, es decir, lo que nosotros llamamos tibio, ¿no? Sino que le damos un poquito fría o lo damos a nivel este, ambiente, cosa que no debería ser la forma. Entonces, al haber este cambio, simplemente el animal va a sentir que es algo extraño en su organismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este animal sale y sabe que los fluidos con los cuales va a consumir tienen una cierta temperatura que es prácticamente la temperatura corporal del animal para que ese alimento ingrese y pueda ser asimilado con facilidad. Entonces, a ese nivel hablamos de esto. Muchas veces algunos tienen como costumbre cuando trabajan bajo un sistema súper intensivo, que ni bien están haciendo el tema de calostro, ya empiezan a suministrar también alimento balanceado con sustitutos lácteos y también con calostro, obviamente. Pero recuerden de que este animalito no está todavía preparado para ese tipo de alimentación. Entonces, ¿se puede presentar? Sí. Y es preferible que esperemos un periodo eh, un periodo adecuado para poder hacer esta alimentación con calostro. Algunos lo empiezan a hacer a partir de los 15 días en adelante, algunos de los 21, obviamente de acuerdo a su criterio. Cada uno obviamente ha ido
explorando, experimentando para tomar la decisión de iniciar con alimentación, con sustitutos lácteos y calostro, eh, como parte de una forma de entrenamiento para que el animal empiece a comer alimento balanceado. Entonces, eso también puede ser un factor muy importante al momento de un factor de riesgo que puede causar inconvenientes, ¿no? Sobre alimentación o alimentación inadecuada, de igual manera, y hablamos de alimentación inadecuada, lo estamos viendo a partir de lo estamos viendo a partir de una alimentación ya con leche propia. Acuérdense que más o menos eh, la denominación de neonato o de recién nacido en algunos colegas dentro de la literatura nos mencionan que son los primeros 30 días, algunos lo consideran los primeros 21 días, ¿no? Ya queda a criterio de cada uno de los profesionales, en realidad, a partir de los 21 días en adelante, ya en algunos casos ya podemos dejar de considerar como recién nacido, ¿no? Hasta los 30 como máximo, que sería la etapa en la cual estaría culminando la etapa neonatal, ¿no? Entonces, cuando hablamos de alimentación insuficiente, es probable de que no le estemos dando la leche mínima que el animal requeriría. Normalmente se trabaja también en base al 10% del peso vivo. Si un animalito está pesando 20 kilos, estamos hablando que ese animalito debería de consumir durante el día 2 litros de leche, ¿no? Puedo poner 1 litro en la mañana, otro litro en la tarde y así conforme va creciendo, obviamente la alimentación, en este caso la leche también va incrementando el volumen para ingerir. Y igual la partición entre mañana, tarde o noche, dependiendo el tipo de trabajo que tengan y la forma de trabajo, sobre todo al ordeño, ¿no? Si hay 2 ordeños, 2 veces al día. Si es un ordeño, puedo suministrar una vez 1,5 litros y en la tarde nuevamente separo la leche y lo único que hago es entibiar nada más la leche para dar la otra porción después, ¿no? Normalmente ya con sistemas de alimentación, hoy en día lo que buscamos es justamente evitar tanto puede pasar de que hacemos un proceso de ordeño, no nos dimos cuenta de que secamos al animal y lo único que hace el becerro es ramonear, es decir, sacar lo poco que queda, ¿no? Y lo otro es de que de repente dejamos demasiada leche, ¿no? Demasiada leche. Y vamos a dejar un cuarto, pero de repente ese cuarto te bota más de 3, 4 litros. ¿No? Y tú necesitas para ese momento dos. Entonces el animal sí lo va a consumir todo porque de repente siente la capacidad de hacerlo, pero también a la posterior nos va a llevar a tener problemas. Y otros, como pueden ser agentes patógenos, ¿no? Podemos tener y esto viene a partir de que los agentes patógenos, de inicialmente, si empezamos a juntar las cosas, tenemos una inadecuada suministración o ingesta de calostro, tenemos un ambiente completamente sucio en donde se pueden proliferar enfermedades al tener un sistema inmunológico por los suelos, porque no se hizo una adecuada inmunización por ingesta de calostro. Entonces podemos empezar a tener y tenemos presencia de agentes patógenos como Escherichia coli, rotavirus, coronavirus, cristósferas, Cryptosporidiums, etcétera, etcétera, ¿no? Normalmente lo que acabamos de mencionar, las principales agentes causales de los procesos diarreicos en becerros recién nacidos, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en consideración. A partir de un problema o de dos que podamos hacer nosotros una combinación, se puede generar un tercer patógeno, ¿no? Transmisión vertical y horizontal en ambientes contaminados, ¿no? Eso también se puede presentar
Y esto viene, si ustedes se dan cuenta, a partir de una adecuada higiene y de una falta de calostro o un consumo insuficiente del mismo, ¿no? Entonces, la idea es de que nuestros animalitos se encuentren en perfectas condiciones. La idea es de que nuestros animalitos estén siempre, atentos, estén siempre bien y todo lo demás. Entonces, tenemos que tener en consideración estos pequeños detalles, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ¿qué más podemos mencionar? ¿Qué estrategias de control podemos encontrar? ¿No? Como estrategias de control, ya como estrategias de control, ahorita les vamos a ir mencionando. Por ejemplo, es lo que ya vimos, ¿no? Tiene que haber un adecuado manejo de calostro. Tenemos que estar seguros de que nuestro animalito va a ingerir esa cantidad de calostro que nosotros estamos, que nosotros necesitamos como mínimo para que nuestro animalito se pueda inmunizar, ¿no? Asegurar esta ingesta de calostro. De esta manera, la calidad, ¿no? Dentro de las primeras horas, vamos a asegurar de que haya un buen proceso de inmunización. ¿Cómo podemos hacer esto? Lo que podemos hacer es, en primer lugar, lo que se suele hacer, por ejemplo, por mi experiencia, es que dejamos 2 o 3 días al animal pegado a la madre. Durante esos 3 días que se alimente de calostro. Si vemos que hay, obviamente dejamos que el animal consuma a discreción. A partir obviamente, lo que hacemos es sacar el exceso cuando ya vemos que el animal está bien alimentadito, sacamos el exceso de calostro para evitar procesos mastíticos, aunque todavía es probable que no se presente, pero igual, hacemos esa evacuación. ¿Con qué finalidad lo hacemos? Con la finalidad de guardar un poco ese calostro. Inicialmente guardamos el calostro del primer día, si es que todavía hay calostro durante ese primer día. ¿Por qué? Porque ese es el que viene con mayor cantidad de nutrientes, mayor cantidad de agentes que ayudan en el proceso de inmunización del animal. Luego, después hacemos, eso ya no lo guardamos muchas veces o lo guardamos con la finalidad de repente de utilizarlo en terneritos que por ahí recién están naciditos y tenemos y o hay deficiencias, ¿no? Entonces es un manejo que se realiza. Lo otro que podemos hacer es de asegurar, es ordeñar al animal, sacar el calostro, ponerlo en un biberón. Obviamente vamos a tener el peso al nacimiento, vamos a dividir en dos, es porque vamos a darle una suministración inicial por horas de la mañana y otra en la tarde. De esa manera, lo que vamos a asegurar es de que nuestro animalito haya consumido lo que necesitamos para que se pueda inmunizar bien. ¿Qué tenemos que controlar? Tenemos que controlar también la calidad del calostro mediante pruebas de densidad, contenido de inmunoglobulinas, ¿no? Simplemente en este caso lo que hacemos es sacar una pequeña muestra, llevarlo hacia el laboratorio, ¿no? Si no tenemos laboratorios cercanos, simplemente nos basamos en cuanto a la densidad, ¿no? Cuando nosotros vemos una leche, en este caso, cuanto más blanca y más, digamos, espesita es, eso quiere decir, en este caso, estamos hablando de la leche como tal, ¿no? Porque el calostro tiene otra coloración, ¿no? Inicialmente. Pero entonces lo que yo tengo que ver es esa coloración en el calostro. No solamente la coloración, sino de una u otra manera tengo que ver qué tan espeso está, ¿no? Si yo al momento de querer visualizar de repente hace cruzar mi mirada por medio de ese calostro, ¿me lo permite, no me lo permite? Al contacto, qué tan denso puede llegar a ser, ¿no? ¿Qué tanta densidad puede llegar a tener? Si no tengo pruebas de laboratorio, hay formas de que nosotros lo podamos medir mediante, obviamente, la utilización, en este caso,
de nuestras condiciones físicas. También podemos tener algunos reactivos, en este caso, que nos puedan ayudar, sino simplemente, como les digo, ya poco a poco, los que recién empezamos, muchas veces se nos dificulta, pero vamos ganando experiencia y nos vamos dando cuenta cuando un calostro puede llegar a ser de alta calidad o de baja, mediana calidad, ¿no? Tenemos que mejorar el tema de higiene y el manejo ambiental es fundamental. Tenemos que mantener las instalaciones limpias, tienen que estar secas. Tenemos que hacer un trabajo adecuado de higiene y manejo ambiental. De esta manera, no solamente estamos evitando la presencia de agentes patógenos, no solamente para los recién nacidos, sino también para, eh, para los demás animales, ¿no? Hacer la separación de vacas preñadas del rebaño, principalmente antes del parto. Cuando nosotros trabajamos, hoy en día se viene trabajando ya, se está dejando, en la mayoría de los casos, se está trabajando con inseminación, tenemos una fecha de inseminación, tenemos una fecha probable de parto. Entonces, basado en esa fecha, unos 10 días antes de la fecha probable de parto o 7 días antes, lo que nosotros hacemos es la separación de ese animalito. Lo que se busca es dentro de nuestras instalaciones tener una sala de partos y una sala de partos no es nada más que un espacio que se encuentre 100% limpio, que sea amplio, que sea bien ventilado, que pueda recibir el animal alimento y tenga agua a disposición. Y obviamente se va a dar el proceso de parto en ese espacio para poder nosotros controlar no solamente el proceso de parto, sino los nacimientos, la ingesta de calostro, monitorear todo ese proceso de una manera mucho más adecuada. Es lo que se recomienda. ¿Nos puede quitar un espacio? Sí, pero vamos a tener un trabajo mucho más eficiente, mucho más efectivo cuando hacemos esta pequeña, digamos, separación. Siempre es bueno hacer el proceso de desinfección de los equipos y utensilios que se utilicen en el manejo de los becerros. Los biberones, por ejemplo, si vamos a trabajar con la suministración de calostro y leche por medio de biberones, los biberones, las botellas las podemos reutilizar con diferentes crías. Lo que no vamos a reutilizar son en este caso las tetinas, ¿no? Las tetinas tienen que ser individuales, las tetinas tienen que ser para un animal específico. Entonces, luego de utilizar estas tetinas, pasando 2 días, pasando 3 días, lo ideal es hacer un proceso de desinfección. ¿Cómo lo podemos hacer? Utilizando agua hervida y dejando por unos segundos la tetina en el agua hervida y ya está desinfectada. O la utilización de agua y lejía, ¿no? De agua y lejía o de algún desinfectante, ¿no? Que me permita que mi tetina pueda estar un periodo de tiempo, elimino todos los agentes patógenos y pueda volver a utilizarlo con mi animalito, ¿no? Con el que obviamente es propietario de esa tetina. Las botellas sí lo podría utilizar, pero esas botellas también al término de cada proceso de lactancia, lo que se tiene que hacer es eh, hacer un lavado, hacer un proceso de desinfectado. ¿Por qué? Porque la leche puede proliferar bacterias, hongos y en algunos casos hasta virus que nos pueda causar algún tipo de problema. Entonces, esas botellitas tienen que estar limpias, bien limpias, bien lavadas para poder volver a utilizarlas, ¿no? ¿Qué más vamos a tener dentro de lo que es estrategias de control? Tenemos que tener una alimentación y nutrición sumamente buena, ¿no? Proporcionar una dieta equilibrada y adecuada. Si se va a empezar a utilizar, obviamente tenemos que tener sustitutos lácteos porque ya en algún momento, una vez que ya esté bien preparado y entrenado para el proceso de ingesta de alimento por raciones balanceadas, y el animal simplemente cuando ya quite ese alimento con sustituto lácteo, yo lo que voy a generar es
y a un proceso de alimentación como tal. ¿Me va a ayudar a los procesos de destetes? Por supuesto que sí, pero cuando hablamos de dieta equilibrada, quiere decir de que tiene que estar de acuerdo a los requerimientos del animal. Normalmente lo que se suele hacer es una prueba de la leche, se le hace un análisis bromatológico en donde vemos el nivel de proteína, vemos los niveles de energía y todo lo demás, y en base a ello hacemos la formulación de nuestra dieta. ¿Para qué? Para evitar el cambio de alimento, ese trastorno que pueda generar el que exista de repente 1 o 2 grados o dos puntos de diferencia en temas proteicos, por decir, o a nivel de temas energéticos. Evitar cambios bruscos del alimento, como les decía, ¿no? Evitar, la leche tiene, supongamos, 17% de proteína. Mi alimento balanceado que voy a utilizar tiene que estar con ese tenor de proteína. ¿Para qué? Para evitar ese cambio que se pueda generar, que puede llegar a ser brusco o no. El cambio brusco lo define muchas veces el mecanismo o el organismo del animal, ¿no? Entonces, eso es fundamental, tratar de trabajar con la leche, que ese alimento que el cual estoy suministrando simplemente sea un alimento complementario, más no un alimento de suplementación, es decir, de suplir una deficiencia, sino al contrario, que simplemente sea complementar la alimentación que ya tengo. Monitorear el consumo de alimento y agua, en este caso hablamos de alimento líquido, de la leche. Si trabajamos con biberón, nosotros hacemos una adecuada monitorización. Si estamos dejando al animal con la madre para que haga el proceso de lactancia de manera natural, tenemos que monitorizar de que la cantidad de leche que se está dejando sea la adecuada y que el animal lo consuma en su totalidad, ¿no? Eso también es fundamental. Tenemos que ver el tema sanitario, tenemos que ver el tema de las vacunaciones que se deben realizar a las vacas gestantes para estimular la producción de anticuerpos a nivel de calostro. Esto es fundamental, ¿no? Dentro de nuestro calendario sanitario debe existir esa predisposición de hacer los procesos de vacunación y de que nuestra inmunología a nivel luego que se inicia la alimentación de calostro, la inmunización de nuestro becerro sea mucho más específica, ¿no? En base ya a la utilización de estos, de estas vacunas para generar justamente o estimular la producción de los anticuerpos, ¿no? El uso de antimicrobianos en casos específicos bajo supervisión veterinaria. La utilización en recién nacidos, normalmente lo que se recomienda es la no utilización de productos farmacológicos bajo ninguna circunstancia. Pero, pero, si vemos que el animal tiene un buen potencial, vemos que es un animal de alto valor genético y yo quiero rescatar, entonces puedo correr el riesgo de hacer la utilización de algún tipo de fármaco, en este caso antibióticos o microbianos, como quieran llamarlo, pueda hacer la utilización de manera excepcional. Pero para ello, obviamente, tiene que haber un profesional capacitado. El médico veterinario es de los profesionales que están capacitados para ello. Nosotros, los ingenieros zootecnistas, bajo esas circunstancias, lo que hacemos, la forma más correcta de trabajar es llamar al médico veterinario que nos indique cuál sería la dosificación. Obviamente le explicamos el por qué queremos hacer las cosas y el médico veterinario obviamente nos dará la autorización o nos negará la misma, ¿no? Entonces, si en algún momento yo haría algún tipo de trabajo, sería bajo mi responsabilidad, no culparía a nadie, obviamente el médico veterinario no me lo recomendó por X y motivos, pero si me lo recomienda es bajo su supervisión. El momento que yo voy a hacer la aplicación, eh, él tiene que estar presente o es él el que va a hacer la aplicación si se decidiera hacer algún tipo de tratamiento con algún producto farmacológico. Pero esto ya es para situaciones, como digo, de salvar a aquellos animales recién nacidos que sabemos que tienen una condición genética elevada y que no queremos perder esa condición y por ende queremos
rescatar a nuestro animalito. Y esto es fundamental, implementar medidas de bioseguridad para prevenir la propagación de patógenos. Esto también es sumamente importante. Eh, Restringir un poco el tema de las visitas y que las visitas se hagan a una distancia prudente del animal para evitar justamente de que exista problemas de propagación de enfermedades. Estaría dentro de nuestro protocolo de bioseguridad. Obviamente, antes de ello, la limpieza y desinfección de los calzados, del vestido, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es de que nuestro animalito consuma mínimo la cantidad que nosotros o que él requiere para satisfacer no solamente su necesidad alimenticia, sino que también, hablando de calostro, cubra y el animalito pueda iniciar su proceso de inmunización y evitar de esta manera la presencia de enfermedades. ¿Cómo tenemos que hacer el monitoreo y seguimiento? ¿Sí? El monitoreo y seguimiento, no, primero lo que tenemos que hacer es registrar el registro de los casos. ¿Por qué? Porque lo que tenemos es que mantener el registro detallado y actualizado de los casos de diarrea neonatal. ¿Por qué? Porque es fundamental registrar, porque de esta manera vamos a saber con qué frecuencia se nos presenta este inconveniente. ¿En qué épocas del año se presentan? De repente se presentan en la época en donde hay mayor cantidad de lluvias o en la época en donde las lluvias ya no son tan frecuentes. Entonces, todo ello yo debo saber. ¿Para qué? Para que dentro de mi plan de control yo pueda estipular estrategias y formas de evitar de que mis procesos diarreicos neonatales en mis becerros sea mínimo. Tenemos que registrar síntomas, tratamientos administrativos, es decir, si es que se hace la aplicación de algún tipo de producto farmacológico y qué resultados tengo, ¿sí? Cuando yo hago cuando yo utilizo productos farmacológicos, yo tengo que registrar no solamente qué producto estoy utilizando, no solamente qué dosis estoy utilizando, sino esto es fundamental, el resultado que estoy obteniendo. Si es un resultado positivo, lo pondré como resultado positivo. Si es positivo, quiere decir que sanó mi animal con el tratamiento que estoy haciendo. Si es negativo, obviamente ese tratamiento no me servirá para esa finalidad y tendría que cambiarlo. Entonces ya voy a tener, la mente es frágil, pero yo registrando, llevando mi registro de casos, lo que yo voy a tener es una información acertada, adecuada, cuál es la fecha precisa, la fecha exacta, si es posible la hora, todo. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero determinar es el resultado de ese tratamiento. Tenemos que hacer la evaluación de resultados, les decía, es la evaluación de los resultados. Para ello tengo que analizar periódicamente los datos para identificar tendencias y áreas a mejorar. Eso es fundamental. Las mejoras tienen que ser permanentes, no solamente en lo estructural, sino también en los niveles de capacidades, es decir, toma de decisiones, mejorar los aspectos de manejo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Evaluar la eficacia de la estrategia implementadas, ajustarlas de ser el caso y según sea necesario, lo que ya les venía mencionando, ¿no? Entonces, tengo que buscar estrategias. ¿Puedo dar alimentos balanceados? Sí. Por un lado, doy leche y por el lado, perdón, alimentación complementaria. Entonces, ¿qué hace el animal? El animal puede tener un comportamiento de que puede tomar primero la leche y después el alimento, o va consumiendo el alimento de manera paralela con la leche. Entonces, son formas que nosotros tenemos que ir monitoreando de cómo alimentar de manera adecuada a nuestros ganados. Como conclusiones, vamos a encontrar
que el control de diarrea neonatal en becerro requiere de un enfoque multifacético que abarque aspectos nutricionales, sanitarios y de manejo, ¿no? La implementación adecuada de estrategias preventivas y de control pueden reducir significativamente la incidencia y gravedad de este problema, mejorando así la salud y el rendimiento de los animales, minimizando las pérdidas económicas para los productores ganaderos, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a buscar, ser eficientes, ser mucho más precavidos desde el punto de vista de prevención de enfermedades, en este caso en recién nacidos. Hasta ahí la parte expositiva. A partir de este momento tenemos unos minutos como para iniciar la ronda de preguntas. Sí, les dejo un par de minutitos para que formulen sus preguntas mediante el chat, ¿sí? Mediante el chat o en su defecto de manera ordenada aperturando sus micrófonos, ¿sí? Les doy unos minutos. En el caso no hubiese preguntas, no me quedaría más que ir agradeciendo y despidiendo el presente curso.
Sí, muy bien. Ok, sí, ya iríamos culminando. Creo que había un tiempo más que suficiente. Muy bien, muchísimas gracias a Capacitación Internacional Público y Privado por la oportunidad que me brinda, lo que me brindó esta noche de poder compartir un poco con ustedes experiencias y conocimientos sobre el tema de diarrea neonatal en becerros. El que les habló esta noche, el ingeniero zootecnista Diego Fernando Silva Díaz, se despide de ustedes hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias, éxitos y bendiciones. Buenas noches.